No importa que tú nos regañes, no importa que tú nos exhortes, Señor Dios mío, pero estamos aquí, Señor, en tu casa y vivimos para ti, queremos vivir para ti, Señor. Pase lo que pase, Dios mío, Señor, elegimos estar contigo, Señor Dios mío. Qué triste por los que se van, por los que se apartan de ti, amado Dios, por los que no soportan, Dios mío, Señor, tu presencia, por los que no anhelan tu palabra, por los que desprecian tus palabras, Señor, y se apartan, Señor, de tu camino. Y es triste, Señor, y a mí me da tristeza eso, Señor Dios mío, porque me he mantenido hasta el día de hoy fiel y firme, por amor a ti, por amor a ti. Me he mantenido fiel, y eso es lo que yo quiero. Así como me he mantenido fiel, mi amado Dios, cada uno de los que están aquí, de los que van de llegar, se mantengan fieles y firmes, Señor, como yo lo he hecho. Con esas debilidades, con errores, pero aquí estoy. Y yo quiero que muchos más permanezcan, Señor, en tu camino, mi Rey precioso. Y por eso te doy gracias, Dios mío, Señor, porque es una gran bendición estar en tu casa. El que no anhela tu casa, Señor Dios mío, no está anhelando ese cielo precioso, no está anhelando, Señor, esa salvación. Está despreciando, Dios mío, Señor, ese regalo que tú les diste, Señor, porque fue un regalo a precio de sangre, Señor Dios mío, y costó. Y yo prefiero que me cueste y que me duela, pero permanecer en ti es importante. Por eso te doy gracias. Gracias porque soy un hombre agradecido, Señor. En las buenas y en las malas he permanecido. Y en las buenas y en las malas han permanecido, Señor Dios mío, tus hijos, los fieles, los que están ahí, los que no les importa nada de este mundo, los que ya aún desprecian las cosas de este mundo, Señor Dios mío, se han mantenido firmes. Y Señor, habrá una corona especial para cada uno de ellos si siguen haciéndolo, mi amado Dios, Señor. Por eso, Señor, gracias, Dios mío, por tu infinita misericordia. Gracias por tu amor, Señor Dios mío. Y también acuérdate de muchos que te conocieron, que no se volvieron, que se apartaron, que ya no quieren nada contigo. Acuérdate también, Señor, de muchos que algún día escucharon una vez o dos veces tu palabra, pero siguieron su camino, Señor Dios mío. Pero, Señor, acuérdate de ellos, Señor Dios mío, y tráelos de nuevo, Señor, a tu presencia, mi Rey precioso. Por eso te doy gracias, por eso te doy la gloria y la honra, Señor. Y por eso, Señor Dios mío, te doy gracias, Dios mío, porque has sido muy bueno conmigo, Señor, y has sido muy bueno con cada uno de los que están acá, Señor Dios mío. Y es una bendición, Dios mío, Señor, que estar en tus atrios, estar en tu casa, Señor Dios Todopoderoso. Bendito seas y alabado, Señor. Démosle un aplauso al Rey de Gloria. Hermanos, les pido un favor que vayamos a Lucas 12. Lucas 12, 32 al 34. Y bienvenidos a la casa del Señor. Y recuerden que el Señor los ama mucho. Y que aunque pasen por valles y sombras desiertos, Él siempre va a estar ahí con cada uno de nosotros. Entonces dicen, ¿ya llegaron todos ahí? Casi amén. Dice el apóstol Lucas, dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Cuántos son? ¿Cuántos están dichosos de recibir ese reino maravilloso, de adorarle? Dice: vended lo que poseéis, dad limosnas, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llegue ni polilla destruya.
Esto es precioso, esto es algo precioso porque realmente me ministró esta mañana y lloraba porque realmente veo que mi mayor tesoro es mi Señor Jesús. Mi mayor tesoro es su palabra. Mi mayor tesoro es su salvación. Y me he despojado de todo. Y Él me ha quitado todo. Todo me lo quitó. Y aquí estoy. Y aquí estoy. Todo me lo quitó. Y aquí estoy. Dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está vuestro tesoro? Le dice el Señor a la iglesia. ¿Dónde está el tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? ¿En las cosas de abajo? ¿En las cosas del mundo? ¿En las cosas pasajeras? ¿En las cosas que perecen? ¿Dónde está vuestro tesoro? ¿Dónde está? El mejor tesoro que nosotros debemos atesorar es su palabra, porque es el mayor tesoro. En su palabra está todo prescrito, escrito y prescrito, y ni una tilde ni una coma se va, y es una gran bendición. Por eso yo daba gracias a Dios en todo momento en esta oración, porque para mí ha sido Él el todo de mi vida, porque le he dado todo mi vida. Lo perdí todo por darle. Y aquí estoy adorándole. Aquí estoy. ¿Cuántos tienen sus manos y cuántos quieren adorar al Rey en esta hora? Entonces démosle paso al Rey para que sea adorado y alabado. Dios, te adoramos y te exaltamos en esta noche. Invito a que cierre sus ojos por un momento más. Démosle gracias al Señor Padre. Tú eres tan fiel, tan verdadero, tan grande, que cada día nos levantas, cada día nos fortaleces, cada día nos direccionas, cada día nos levantas. Tú eres fiel, Señor, tú eres fiel. Y no hay nadie como tú, Señor, no hay nadie, ni habrá nadie como tú, Señor. Venimos a adorarte con todo lo que somos, con lo que tú nos has dado, con lo que tú nos has entregado, Padre, porque tú has sido bueno y has sido perfecto. Gracias por tu gran poder, gracias por ministrarnos a través de tu palabra, a través de tu presencia, Señor. Gracias por levantarnos una y otra vez, Padre. Gracias por saciarnos en esta noche, bendito Señor. Tuya es toda la gloria, tuya es toda la honra, tuyo es todo el honor en esta noche, Señor. Recibe, Padre, recibe nuestra adoración, este fruto de labios que confiesen tu nombre en esta noche. Recibe todo el honor, Señor. Oh
confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Padre, gracias te damos en esta noche por tu presencia, Señor, porque sabemos que estás en medio de nosotros, estás en medio de la alabanza de tu pueblo, mi Dios, y estamos dispuestos en esta noche. Nuestro corazón se goza porque te tenemos a ti, el dador de vida, el Padre bueno, el Padre eterno, el eterno Dios de Israel. Gracias, Señor. Gracias por lo que haces, gracias por lo que harás y seguirás haciendo en nuestras vidas. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, mi Dios. Gracias, muchas gracias te damos. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Estamos completos en ti, Señor. Tú eres suficiente para cada uno de nosotros. Tú eres la razón de nuestro vivir. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te
nosotros, nada nos puede destruir. Yo sé quién va conmigo, va por mí. Dígaselo porque usted y yo confiamos en Y Él. quien a mis enemigos hace huir. Dígaselo con todas sus fuerzas. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé que va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada, si te tengo a ti. Te adoramos, Señor, y te exaltamos en esta noche. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada, si te tengo a ti. Señor, te damos muchas gracias. Hoy levantamos nuestras manos, Señor, nuestras voces de gratitud a ti, Señor, porque una vez más reconocemos que has sido bueno con nosotros, Señor, que eres bueno y que seguirás siendo bueno, bendito Dios. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, bendito Señor. Gracias, Señor, por tenernos con vida, bendito Dios, para poderte servir, para poderte adorar, Señor, para podernos rendir delante de ti, mi Señor. Gracias por tantas bendiciones que nos das día a día, mi Señor. Tu misericordia es nueva cada mañana, Señor, y gracias por ella, bendito Dios. Hoy, Señor, te exaltamos. Gracias por poderte adorar, Señor. Gracias por poderte decir, Señor, de otra manera, Señor, que nada nos va a faltar, Señor, que todo lo tenemos, Señor, cuando estamos en ti, Señor, que todo lo tenemos cuando estamos en tu presencia. Señor, te damos toda la gratitud. Espíritu Santo, sigue ministrando nuestras vidas, Señor. Mientras que disfrutamos de tu palabra, de tu enseñanza, Señor, sigue tocando nuestras vidas, Señor. Sigue ministrándonos de una manera muy especial. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, mi hermano. Tome por favor su lugar, no antes de saludar a otra persona que tenga ya a su ladito.
salúdela, bendígala en esta noche. Mis hermanos que se encuentran allí a través de la transmisión, un saludo especial, mi hermana María Cecilia, su familia, mi hermana Luz Mari, mi hermano Robinson, la hermana Rosita, el hermano Edward, el Señor les bendiga. Y bueno, todas las personas que se encuentran allí conectadas, un abrazo especial, animarles muchísimo a que puedan sacar el tiempo y puedan venir a la casa del Señor, puedan estar aquí congregándose de una manera bien especial. Amén. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Como 3 nomás. Pues seguimos el culto con esos 3. ¿Tampoco amén? Muy bien. Mis hermanos, vamos a ir a la palabra, liste su Biblia, su agenda. En esta noche tengo una invitada especial, la hermana Laura, le voy a pedir el favor que pase por acá. Nuestra hermana Laura es quien está allí pendiente y este año ha sido muy juiciosa y ha asumido el reto de estar frente a los ayunos. Ella es la que ha estado allí siempre, igual que la hermana Wendy, la que ha estado frente a toda la parte de los cultos de oración, y han hecho un trabajo especial. Y mi hermana Laura, en esta noche, que el Señor la bendiga. Sé que el Señor ya le ha hablado, ya le ha ministrado algo especial, y cuántos estamos contentos porque el Señor nos va a hablar. Entonces dígale que está a su lado, déjeme poner cuidado. ¿No tiene el cablecito? ¿Quieres el cablecito? Sí, el cablecito mejor porque es que se le va el sonido, se dispersa el sonido. Se dispersa el sonido. Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a la casa del Señor. Le damos la bienvenida también a las personas que se están conectando a través de las redes sociales. Para todos ustedes, muchas y muchas bendiciones. Amén. De verdad que siempre lo he dicho y lo reitero nuevamente, es para nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios, tener el privilegio de comunicar el mensaje de Él, ¿no? Es un gran privilegio, pero también es una muy grande responsabilidad, porque en nuestras manos está la vida o la muerte de muchas personas. Y de verdad es un mensaje de vida o de muerte. Y por eso no es fácil estar aquí parado, y le doy gracias al pastor, ese voto de confianza que nos da a cada uno de nosotros de ministrar la palabra. Porque de verdad no es la palabra de un ser humano la que estamos transmitiendo, no son las emociones de una persona, ni son las opiniones de un ser humano, es transmitir el mensaje mismo de Dios, es el pensamiento de Cristo lo que estamos transmitiendo, amén. Por eso es de mucha responsabilidad cuando nos paramos delante de ustedes a transmitir ese mensaje. Y espero que Dios hoy me dé ese respaldo, ese apoyo, que el Espíritu Santo hable a través de mis labios, que no sean mis palabras, que no sean mis opiniones las que cuenten aquí, sino que sea la palabra misma la que nos hable a nuestro corazón. Amén. Bueno, yo vengo tratando un tema en los ayunos, hay una secuencia. Una secuencia que estamos tratando, y es acerca de un libro que estoy leyendo, y yo quise compartir con mis hermanos en el ayuno cada capítulo de ese libro, y es un libro que ha ministrado mi vida y que sé que ha ministrado la vida de mis hermanos en el ayuno, porque es un libro donde tiene de verdad verdades muy profundas que están basadas en la palabra, que están extraídas de la misma palabra. Y yo los he venido compartiendo, esas verdades de ese libro, yendo a la palabra y confrontándonos cada día más con ella, ¿no? La palabra siempre será el espejo donde nosotros nos podamos mirar y podamos ver qué tan cerca, qué tan lejos, cómo está nuestra vida frente a Dios, porque la palabra es la que nos dice, nos indica, nos da las directrices de cómo conducirnos en la vida cristiana, ¿no? Y cuando nos miramos en ese espejo, a veces de verdad nos confrontamos durísimo, y a veces no nos gusta lo que nos vemos ahí, porque hay muchas cosas que de verdad todavía necesitan ser cambiadas y transformadas en cada uno de nosotros. Pero tenemos el Espíritu Santo que va a cambiar esto, que nos va a ayudar a ser transformados, a vivir ese proceso de santificación en el cual todos nosotros estamos
desde que llegamos a Cristo hasta que vayamos a la gloria del Padre, cuando Él decida llamarnos o si Él viene por nosotros. Amén. Entonces hoy voy a tratar un tema que ha venido hablando a mi corazón y es acerca del Evangelio. Todos dicen, no, pero quizás ustedes digan, pero si yo ya conozco el Evangelio, si yo no conociera el Evangelio, yo no me estaría congregando en este lugar. Todos pensamos que conocemos el Evangelio y de hecho fue por la predicación de ese Evangelio que nosotros llegamos a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Fue por la predicación de ese Evangelio que nosotros fuimos convencidos de pecado y llegamos al arrepentimiento y pudimos ver la luz de ese Evangelio que nos alumbró y pudimos ver que estábamos equivocados, que estábamos desviados totalmente en nuestra vida. Fue por la predicación de ese Evangelio. Y yo sé que a todos los que estamos aquí nos han predicado el Evangelio. Y ese Evangelio hizo algo en nosotros, operó algo en nuestras vidas, cambió nuestra vida, nos dio vida. Porque esa luz alumbró de nuestro interior y trajo vida. Y por eso es que nosotros estamos queriendo conocer cada día más ese Evangelio. Pero ¿qué me lleva a decirles y a predicarles hoy el Evangelio? Y dice, otra vez el Evangelio. Es que el Evangelio es el todo de la vida cristiana, es la esencia del cristianismo. Y si yo no tengo claro qué es el Evangelio, pues ese Evangelio no va a afectar mi vida y yo nunca voy a ver la gloria de Dios, ni nunca voy a ver mi vida transformada ni cambiada, ni nunca voy a ser un instrumento y un siervo útil para su gloria, porque es la comprensión de ese Evangelio la que va a cambiar mi vida y va a afectar a los que me rodean. Pero muchas veces uno dice, no, las personas se congregan en la iglesia, asisten a los cultos, asisten a los ayunos, leen la Biblia, oran, cantan. Pues esas personas han sido afectadas por el Evangelio, esas personas ya se les predicó. Pero cuánto dolor sentimos cuando vemos en las noticias de que personas que están frente a un púlpito llevan unas vidas dobles, llevan unas vidas que no adornan el Evangelio, unas vidas en donde el Evangelio no ha entrado en la vida de ellos. Y qué triste ver cómo denuncian a esas personas, y lo más triste es que son líderes que están llevando a un pueblo a la salvación, pero son líderes ciegos que llevan a otro ciego porque no se dejaron afectar por ese Evangelio. Quizás conocieron el Evangelio de una manera intelectual, llegó a su mente y intelectualmente lo conocen y hasta lo pueden expresar, pero cuando vemos sus vidas, ese Evangelio no ha afectado su vida porque profesamos una cosa y hacemos otra. Y eso es lo que Dios no quiere que suceda con su pueblo, con su iglesia. Yo sé que en todo lugar hay buenos y hay malos, hay trigo y hay cizaña, porque Dios mismo lo dijo. Pero Él es el que escoge quién es el trigo y quién es la cizaña. Nosotros no sabemos, porque nosotros no conocemos qué hay en el corazón de las personas. El único que conoce qué hay en nuestro corazón y la intención que tiene nuestro corazón es Dios. Y a uno le duele ver que líderes que están guiando congregaciones muy numerosas caigan en esa incoherencia, en esa inconsistencia, que dicen una cosa y hacen otra. Y la salida más fácil para ellos es quitarse la vida. Quitarse la vida es lo de menos. Ahí no se resuelve absolutamente nada, porque ellos a la larga nunca tuvieron vida y nunca impartieron vida a los que estaban ahí. Y es por eso le digo que esto es una responsabilidad muy grande cuando uno se para delante de este púlpito a impartir vida, porque es un mensaje de vida o de muerte, porque es el mensaje del Evangelio. La palabra de Dios dice que por causa del pecado nosotros estamos como muertos, estamos esclavos, estamos en enemistad con Dios. ¿Y quién es el que resuelve ese problema? El Evangelio de Jesucristo. Él es el único que puede resolver el problema que tenemos con Dios. Él es el único que nos puede traer a la vida.
Él es el único que puede resolver el problema de nuestra maldad, que es el pecado. Y Él es el único, el Evangelio es el único que puede resolver el problema en que caímos esclavos. Estábamos esclavos en nuestros delitos y pecados, muertos espiritualmente. Y si yo no predico el Evangelio, pues esas almas van a estar muertas siempre. Siempre van a estar en una condenación y en una sentencia eterna de muerte. Qué responsabilidad tan grande la que tenemos. Por eso el título es El tesoro más grande. ¿Cuál es ese tesoro? El Evangelio. Y está en vasos de barro, está en una vasija de barro. El tesoro es el Evangelio. Y la vasija, ¿quiénes somos? Nosotros, porque somos vasijas de barro, que contenemos ese tesoro porque lo hemos recibido o no lo hemos recibido. Todos lo hemos recibido. Y el Señor nos dio una gran comisión y la vamos a leer porque reiterativamente a veces a nosotros se nos olvida por qué y para qué fuimos salvos. ¿Para qué fue que Dios nos rescató de esa condición de esclavitud, de muerte, de enemistad? ¿Para qué? Y está en Mateo, vamos a Mateo. Mateo 28, y es los últimos versículos de ese evangelio. Mateo 28. Mateo 28 o Marcos. Miren, el Marcos o Mateo. Y me avisan. Mateo. ¿Quién lo encontró ya? Amén. Si ya lo encontraron, por favor, porque aquí se me embolató. Se me refundió. Ya lo encontré yo. Y dice desde el versículo 18, dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ahí el título tiene la gran comisión. Esa gran comisión, ese gran tesoro nos fue dado a nosotros, los que recibimos el Evangelio. Todos los que hemos recibido ese Evangelio, todos los que hemos sido afectados por ese Evangelio, tenemos una gran responsabilidad. No podemos guardar ese tesoro para nosotros mismos. Ese tesoro tiene que ser transmitido, ese tesoro tiene que ser dado, ese tesoro tiene que ser compartido. Pero ¿por qué muchas veces nosotros no compartimos el Evangelio? ¿Por qué a nosotros nos da pena compartir el Evangelio? Porque a veces nos da vergüenza, nos da temor decirle a esta persona: mira, tú estás en una condición de muerte eterna, estás condenado a una muerte eterna. Si tú mueres hoy, vas a morir para siempre en una condenación eterna. Y eso, a nosotros nos da temor decir eso. Y yo siempre pongo este ejemplo: es como si yo tuviera la medicina para una persona que está moribunda, para una persona que está allí en cuidados intensivos y que sabe que esa medicina lo puede curar, que lo puede salvar, y yo la tengo y yo no se la proporciono a esa persona. ¿Qué pensaría esa persona de mí? ¿Qué pensaría? Que soy una persona egoísta, que no le importa lo que esa persona esté sintiendo. Y muchas veces tomamos nosotros esa actitud. Y Dios ha confrontado mi vida y me ha dicho:
habla el Evangelio, predica el Evangelio, respira el Evangelio. Es que todos nosotros tenemos que estar impregnados de ese Evangelio, porque el Evangelio, ¿quién es? El Evangelio es una persona. ¿Quién es esa persona? Jesucristo. Por eso Pablo decía, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Ay de mí si yo no predicara ese Evangelio, decía el apóstol Pablo. Estaba dando un oráculo de maldición para él mismo. Ay de mí si yo no predicara este Evangelio, porque lo que yo recibí, eso se los doy, le decía a los corintios. Lo que yo recibí, yo se lo transmití a ustedes. Y por eso, después del Señor Jesucristo, el evangelista más grande que ha tenido el cristianismo ha sido ese apóstol. Él no le importó nada. Él se negó a sí mismo por predicar este evangelio, porque él sabía que era poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder de Dios. Si tú quieres levantar a un muerto, predica el evangelio, porque el evangelio lo levanta de la muerte espiritual en que cayó por causa del pecado. No podemos seguir rodeados de muertos. ¿A quién le gusta estar en un cementerio? ¿A quién le gusta estar rodeado de tumbas? A nadie, y nosotros estamos rodeados de tumbas. Mire, cuando yo empecé mi vida cristiana y empecé a estudiar en el instituto, un profesor hizo esto con nosotros. Nos llevó al cementerio central en Bogotá y nos dijo, cada uno va a coger una tumba y va a predicar el evangelio a esas tumbas. Pero eso es lógico, eso es una locura. Si nos van a ver, están locos, nos van a decir locos. Y obviamente que es una locura, porque ¿quién le va a hablar a un muerto? ¿O el muerto lo va a escuchar? No, no lo va a escuchar. Y entonces, después de que hicimos ese ejercicio, esa dinámica, él dijo, ¿qué les dijo los muertos? Esas tumbas, ¿qué le dijeron a ustedes? Pues nada, porque, dijo, ¿por qué? Dije, porque están muertos. Dijo, eso está todo el mundo que nos rea muertos. Y el único que los puede levantar de esa muerte espiritual, que es el evangelio del Señor Jesucristo, que trae vida y salvación. Dijo, eso es lo que tenemos que entender, que no es lo que yo le pueda decir que Dios hizo en mi vida. Sí, el testimonio personal es importante, es preevangelizar de pronto a una persona. Y yo le puedo contar mi testimonio y esa persona se puede motivar y decir, uy, qué chévere, pero eso no le va a cambiar la vida a esa persona. Lo único que le va a cambiar la vida y lo va a traer de verdad a vida es el evangelio. Prediquemos el evangelio, como dice el Señor, predique, enseñe, disipule. Sí, porque si nosotros no enseñamos, ¿cómo esas personas van a aprender? Si ellos no son discipulados, ¿cómo ellos van a discipular a otros? Si no conocemos el mensaje, si no nos dejamos afectar por ese mensaje primeramente nosotros. Y yo hoy les voy a enseñar el evangelio bíblicamente. ¿Dónde está el evangelio en la Biblia? Los versículos donde podemos extraer ese evangelio y se lo podemos explicar a las personas. Porque ¿cómo les vas a hablar a una persona? Pues a través de la palabra. Pero si tú lo tienes en tu mente, tú lo has vivido, pues tú lo puedes predicar. Pero muchas veces hay gente que no se convence hasta que no mire, y toca llevarlo a la palabra y decirle, mire, aquí dice, la palabra del Señor dice, así dice el Señor. Pero si nosotros no tenemos claro los versículos, los versos, los textos bíblicos donde habla del evangelio, pues ¿qué vamos a enseñar? Hay personas que no comen cuento, a ellos se les tiene que dar evidencia, y dice el Señor que tenemos que dar evidencia de nuestra fe, que tenemos que defender nuestra fe con evidencias reales. Y esas evidencias están ¿en dónde? En la palabra. El Señor nos dejó esta palabra para que nosotros vayamos a ella y aprendamos de ella, seamos instruidos para poder enseñar a otros. Amén. Es para eso, nada más.
lo que tenemos que hacer. Y vamos a ver el Evangelio y ciertos versículos, textos bíblicos. Y vamos a ver la definición del Evangelio. Yo en el ayuno pasado les preguntaba a mis hermanos, ¿qué es para ustedes el Evangelio? Y ellos cada uno me dio una definición de qué era el Evangelio para ellos. Y unos me dijeron, son buenas nuevas. Otros me dijeron, es el camino de la salvación. Otros, es la oferta de Dios para todos. Es el poder de Dios en acción. Es la benevolencia de Dios para los pecadores. Es la justicia de Dios para los hombres. Esas son las definiciones del Evangelio. Y todas ellas son la verdad. Todas ellas son verdad. Pero vamos a definirlo de acuerdo a la palabra. Lo que la palabra dice que es el Evangelio. Amén. Y lo primero que dice es que el Evangelio es el mensaje de redención y de liberación. Amén. Y esa la vamos a encontrar en Colosenses 1 del 13 al 14. ¿Ya tienen ahí? Yo quiero que ustedes se fijen en esos textos, que los tengan presentes, que ojalá los subrayen, porque ese es el material que nosotros vamos a tener para llevar a la gente el Evangelio a las personas. Y el Evangelio es el mensaje de redención y de liberación. Y está en Colosenses 1 del 13 al 14. Él dice así, Él nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Amén. Entonces, ¿el Evangelio qué trae? ¿Qué trae ahí el Evangelio? Hay dos palabras claves en ese texto. Observémoslo. Dice, Él nos ha librado. ¿Qué trae? Libertad. Libertad. Nos ha librado del poder de las tinieblas. O sea, que si estamos en tinieblas, entonces el Evangelio trae luz, porque dice, nos ha librado del poder de las tinieblas. Como estábamos en tinieblas, ¿qué trae el Evangelio? Luz, luz trae el Evangelio. Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, hay otra palabra clave ahí, redención, redención, por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Qué lindo, ¿no? Hemos sido libertados, hemos sido redimidos y hemos sido perdonados y alumbrados. Mira en este texto cuántas cosas está impreso el Evangelio ahí, todo lo que el Señor hizo a favor nuestro. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y estar muy atentos con lo que la palabra nos dice. Y con ese solo texto tú podrías evangelizar a alguien. Con ese solo texto, mira lo que Jesús hizo a favor tuyo y mío. Ese es el mensaje. Pero no nos vamos a conformar con eso. Dice que este evangelio fue proclamado por Cristo, quien no se consideró ser igual a Dios y dejó su gloria y se encarnó. Y eso lo dice Filipenses 2 del 5 al 7. ¿Ya lo tienen ahí? Filipenses 2 del 5 al 7. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. ¿Qué hay en este texto bíblico? Dice que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? ¿Cuál es el sentir que hay? Que siendo igual a Dios, no tuvo a qué aferrarse. Humillación, desprendimiento. Dice que no tuvo a qué aferrarse como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Desprendimiento, se despojó. Eso es la mayor esencia del Evangelio, que Él siendo Dios, se despojó de su gloria, se quitó su capa de justicia, su corona de gloria,
y se hizo y se vistió como uno de nosotros, porque Él no quería que nosotros lo conociéramos sino que se hizo como uno de nosotros. Qué hermoso desprendimiento, humillación. Eso es lo que hizo Él, dice, se hizo semejante a los hombres. Entonces el Evangelio fue proclamado por el mismo Señor Jesucristo cuando hizo ese acto de amor, de humillación. ¿Y todo para qué? Todo para salvarnos, todo para perdonarnos, todo para resolver un problema de justicia que teníamos con Dios, todo para resolver un problema de maldad que teníamos en nuestro corazón a través de su preciosa sangre. Entonces, eso hay ahí. El Evangelio es humillación. Tercero, Él vino a cumplir a cabalidad la ley divina. Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. ¿Por qué vino Él a cumplir la ley? Acuérdese que la ley tenía que ser cumplida a cabalidad, y decía que si alguien infringía un artículo de la ley, infringía toda la ley. O sea que nosotros éramos incapacitados para cumplir la ley. El ser humano está incapacitado para cumplir la ley de Dios, porque con solo transgredir un mandamiento, transgredimos toda la ley. ¿Y quién fue el único que pudo cumplir perfectamente esa ley? Jesucristo. ¿Y por qué la tuvo que cumplir? Porque Él tenía que pagar el precio que teníamos que pagar nosotros. Para Él poder ser inmolado, para Él poder ir a la cruz, tenía que ser tomado de entre los hombres, pero tenía que ser un hombre perfecto, un hombre sin pecado, un hombre que pudiera cumplir los requerimientos de esa ley. Y por eso, ¿quién la cumplió por nosotros? Él la cumplió. Él vino a cumplir a cabalidad esa ley, y gracias a que Él la cumplió perfectamente, su justicia nos fue imputada a nuestra cuenta. Si Él hubiera fallado en alguno de esos preceptos, como hombre, no habría podido morir por nosotros. Su sacrificio no hubiera sido perfecto y el Padre no lo hubiera aceptado, pero Él lo pudo cumplir, porque fue un hombre verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, la unión hipostática, esas dos naturalezas en un solo hombre que no se pueden separar, pero sin pecado. Y eso tenía que suceder para que Él pudiera morir por nosotros y pudiésemos ser perdonados y arreglar ese problema jurídico que teníamos con el Dios Padre por causa de nuestros pecados. Ese es el Evangelio. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, comprender. Eso es lo que nosotros tenemos que meternos aquí. Pero ese tiene que echar raíces profundas y llegar aquí y afectar nuestra vida y afectar todo nuestro ser y poderlo entender, poderlo vivir, pero también poderlo exponer, poderlo enseñar, poder llevar a otros a que lo experimenten. Porque si no, nosotros no lo entendemos, ¿cómo vamos a explicar algo que no entendemos? Es imposible. Nos vamos por las ramas, hablamos de todo, pero no hablamos de lo más importante, del mensaje de salvación, del que puede traer vida y salvación a esa persona, ¿no? Entonces tenemos que entender que Él vino a cumplir a cabalidad la ley. Y después de haber cumplido cada precepto de la ley, fue a la cruz voluntariamente por petición del Padre. El Padre le pidió al Hijo que fuera voluntariamente a la cruz. Como dice esa canción que cantamos aquí en la iglesia, Él no lo mataron, Él se entregó primero. ¿Sí? Él no lo mataron, Él fue voluntariamente a esa cruz, porque el Padre se lo pidió. El Padre le pidió eso al Hijo. Y eso lo dice Colosenses 2:14, dice: Él anuló el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contrario,
y la quitó en medio, clavándola en la cruz. ¿Sí ve? Él quitó esa acta de decretos. Yo les explicaba y les decía a las personitas que asisten al ayuno que esa acta de decretos es el expediente que nosotros tenemos es como si nosotros tuviéramos un expediente de un delito, ¿sí? Y tenemos ese expediente en un juzgado y esas son las evidencias de que nosotros cometimos ese delito y ese expediente es el que se le presenta a un juez para que él dicte una sentencia de culpable o inocente y dicte esa sentencia. Y ese expediente es el que nosotros teníamos en el tribunal del Dios Todopoderoso, un expediente de pecado. Y ese expediente el Señor ya había dictado sentencia, porque por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, eso lo dice Romanos. Sí, estábamos condenados, ya la sentencia había sido dada, muerte eterna. Estábamos ya condenados, muertos, ya si nosotros partíamos de este mundo sabíamos cuál era nuestra sentencia. Pero ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Revocó esa sentencia, la quitó. ¿Por qué? Porque Dios no podía declarar justo justo al culpable. Tenía que alguien pagar por ese pecado, tenía que alguien pagar por ese delito. ¿Y quién lo hizo? Jesucristo. Y al pagar Él, la justicia de Dios fue satisfecha. La justicia de Dios se reveló allí en esa cruz, porque Él castigó nuestros pecados en Él, en ese madero. Él estaba desatando toda la ira del pecado en su Hijo. ¿Por qué? Para que esa sentencia fuera revocada. Por eso dice que Él quitó esa acta de decretos que había en nuestra contra y la clavó en la cruz del Calvario. Qué bello es eso. Yo decía, qué hermoso que alguien muriera por mí y no solamente muriera para que me perdonaran, sino que pagara el precio que yo debía pagar por mis pecados. Esa cruz era para usted y para mí. Esa cruz era para nosotros. Ese castigo que Él sufrió era para nosotros. Y Él dijo, yo lo pago. Padre, yo lo pago. Yo voy y muero por ellos y yo pago ese castigo. Y toda la ira cayó sobre Él. Es mirar la cruz. Miremos la cruz. Cuando veíamos esa Pasión de Cristo, esa película, que uno decía, uy, no, ese es el castigo. Eso era lo que nosotros merecíamos. Y Él lo sufrió por nosotros. Es algo glorioso. Si esto a uno no le afecta, si esto a uno no lo cambia, mire, ya no cambia nada, ya no tiene sentido esto. Como dice, ya no tiene ningún sentido si yo no me dejo afectar por ese acto, por esa demostración de amor, de justicia que hubo allí en esa cruz, en ese altar del sacrificio. Por eso Él cumplió, por eso Él vino a morir por nosotros. Dice, el Padre lo crucificó a su Hijo y lo exhibió públicamente, derramando su sangre para el perdón de nuestros pecados. El Padre fue el que crucificó a su Hijo. No lo crucificaron los romanos, no lo crucificaron los fariseos ni el alto tribunal que había en ese entonces de los religiosos. ¿Quién fue el que sacrificó y crucificó a su Hijo? El Padre. El Padre. Él fue el que crucificó a su Hijo por amor a nosotros. Eso es algo glorioso, eso es maravilloso. Y dice que el Hijo satisfizo completamente de una vez y para siempre la justicia perfecta de Dios. ¿Qué hizo cuando satisfizo esa justicia? Dice que aplacó su ira contra el pecador y terminó así la enemistad entre Dios y el hombre. ¿De qué nos salvó el Señor Jesús? Nos salvó de morir eternamente. Pero ¿sabe qué nos salvó? De la ira del Padre. De eso nos salvó. Porque dice que aplacó la ira contra el pecador, la apaciguó, su sangre la apaciguó, la calmó.
y con esa sangre que fue propicia, esa sangre expiatoria que fue puesta en ese altar, calmó la ira del Padre y nos pudimos hacer amistad nuevamente con Dios. Quitó esa enemistad que había entre Él y nosotros. Y eso es glorioso, eso es maravilloso, porque las personas que no tienen el Evangelio, ellos tienen. Si ellos mueren, si ellos viene nuestro Señor Jesucristo como juez y Señor, porque va a venir, la palabra lo dice. Si ellos no aceptan este Evangelio, ellos van a tener que sufrir la ira de Dios. Y esa ira dice que nadie la puede soportar, nadie. Dice que desearán morir, pero no pueden, porque es una ira implacable contra los que no quisieron, contra los que no aceptaron esta oferta de salvación. Y eso hizo Dios con nosotros que hemos aceptado el Evangelio, nos salvó de esa ira venidera. ¿No le parece eso maravilloso, glorioso? Pero también nos debe mover a que hay muchas personas que están ahí todavía, que no están tocadas por el Evangelio, y que si ellas mueren hoy o mañana, ellas van a tener que enfrentar esa ira, la van a tener que enfrentar, y eso va a ser muy duro y muy cruel. Nosotros no nos logramos ni imaginar, porque es algo tan glorioso, es algo tan inexplicable. La palabra nos habla del día del Señor, del día de la ira del Señor, pero sí lo leemos y lo pasamos, pero la palabra dice que es algo que no se puede soportar, es que es algo que no se puede, es el enojo del Dios mismo contra todo aquel que lo rechazó, que no quiso venir a Él en el arrepentimiento y fe, a declararse que estaba muerto. Eso es tremendo, por eso Él dice que satisfizo esa justicia y que calmó la ira y quitó esa enemistad que había entre el hombre y Dios. En Romanos 3, del 20 al 26 dice, y este texto lo escribió Pablo para los romanos, ¿no? Y es tan explícito. Dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. ¿Qué quiere decir eso? Analicemos un poquito, no corramos. Analicemos, meditemos en lo que la palabra de Dios nos dice. Dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. O sea, que ese cuento que dicen, no, es que yo soy buena porque hago buenas obras, porque doy de comer a los pobres, porque hago obras de caridad, yo soy buena, yo soy justa delante de Dios. Pero aquí nos dice la palabra todo lo contrario, dice, por las obras de la ley nadie puede ser justificado delante de Dios, nadie puede ganar el favor de Dios porque tú seas bueno. Es que al cielo no van los buenos, ¿sabe qué? Al cielo van los malos que se arrepienten. Porque al cielo no van los buenos, al cielo van los malos arrepentidos y lavados por la sangre de Cristo. ¿Sí? No son las obras de justicia las que me van a salvar. Ahora, tú me preguntarás, entonces, ¿no hay que hacer buenas obras? Claro que sí, hay que hacer buenas obras, pero esas obras no son para salvarte, esas obras es porque tú ya eres salvo. Porque tú ya recibiste salvación, y porque ya recibiste salvación, el Padre preparó unas obras para que andemos en ellas, son buenas obras. Porque tú ya eres salvo, porque tú ya eres redimido, tú haces buenas obras, pero no es para salvación, es porque ya eres salvo. Contrario a lo que dicen los amigos de romanistas, que dicen que por las obras se salvan. Pues ahí están totalmente equivocados. Pueden darle de comer a todo 1 millón de personas, vestirlos, darles, pero no es por obras para que nadie se gloría, es por fe y por gracia que se salva, y por poner la fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que somos salvos. Y eso es lo que Pablo le decía a los romanos. Dice, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios,
testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Lo que les acabo de decir es a través de la fe puesta en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso, lo que les acabo de decir, que fue el Padre el que lo crucificó, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a los que es de la fe, a los que son de la fe en Jesucristo. ¿Sí ve? No es por obras de justicia. El único que nos puede justificar es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de qué? De la fe. ¿Pero de la fe en qué? En su sangre, en su sacrificio expiatorio. En su sacrificio expiatorio. Porque sin derramamiento, dice Hebreos, de sangre no hay perdón de pecados. Si no había un derramamiento de sangre, Dios no podía perdonar los pecados. Por eso Él tuvo que derramar su sangre. Por eso esa muerte en la cruz, donde derramó, dice la palabra, hasta su última gota de sangre, porque esa sangre era lo único que podía expiar, propiciar para el perdón de nuestros pecados. Y si nosotros no ponemos la fe en esa sangre, no somos justificados, no somos salvos. Y eso Dios nos lo dio como por gracia. ¿No merecíamos eso nosotros? ¿Merecíamos que nos salvara Dios? Para nada. Nadie aporta nada a la salvación, ningún ser humano. Lo único que aportamos a nuestra salvación, ¿sabe qué es? Nuestros pecados. Eso es el único aporte para la salvación, porque la salvación es unilateral, la salvación es monergista, solo viene de Dios, es unilateral, solo Dios puede salvar. ¿Y salva por qué? Por gracia, no por méritos humanos, por pura gracia hemos sido salvados, dice la carta de los Efesios, para que nadie se gloríe. Para que no diga, es que yo aporté a mi salvación esto, es que como yo hice buenas obras o yo me comporto bien, entonces por eso Dios me salvó. No, mentira, porque eso es quitarle el crédito y diluir el evangelio, eso es torcer el evangelio, eso es dañar el evangelio, porque nosotros no podemos aportar nada para nuestra salvación, lo único que aportamos es nuestro pecado. Porque hemos sido salvados, ¿por qué? Por gracia. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, eso es lo que tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados, dice Romanos 5:10, con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Eso lo dijo Romanos, el apóstol a los romanos en Romanos 5:10. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados. Qué lindo que siendo enemigos de Dios, Él nos reconcilió. Y mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Somos salvos o no somos salvos? ¿Creemos que Jesucristo nos salvó o todavía tenemos dudas de nuestra salvación? Dice, al hacerlo, Dios imputó nuestros pecados a su Hijo, acreditó a nuestra cuenta la santidad y el carácter moral de Cristo. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Eso fue lo que Dios hizo. La justicia del Hijo nos la pusieron a nuestra cuenta. Hagan de cuenta que la justicia de Jesucristo es una capa, ¿no?
una capa, su capa de justicia. Y que Él dijo, hija, ponte mi capa. Ahí está mi justicia, póntela. Y tú dame tu ropa de pecado, tu naturaleza pecaminosa. Para que cuando te presentes ante el Padre que va a ver la justicia de su Hijo en ti. ¡Qué lindo! Hizo una transacción ahí. Dice que imputó, que nos transfirió su justicia a nosotros. Y nosotros que le transferimos a Él nuestro pecado. Por eso al que no conoció pecado, lo hizo pecado, dice. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. ¿Sí ve? Él no tenía pecado, pero nuestro pecado fue pasado para Él. Para que nosotros seamos justicias de Dios en Él. ¿Sí ve? Para que cuando nos presentemos ante el Padre, Él nos vea vestidos con la capa de justicia de su Hijo. Y podamos ser aceptos. Y en Hebreos dice que podemos entrar confiadamente ante el trono celestial y que hallar gracia, oportuno socorro. Nada nos impide entrar ante ese trono porque estamos vestidos con la capa de justicia de nuestro Señor Jesús. Y todo lo que le pidamos al Padre, dice la palabra, en su nombre lo recibiremos. Porque ya no tenemos nada que nos impida ver la grandeza de Dios, porque todo lo hizo Él por nosotros. Amén. Si hemos entendido eso, al cual aseguró nuestro estatus de no culpables ante el Padre. Él dice no culpables. Prácticamente nos puso un rótulo acá. No culpables ante el Padre. ¡Qué hermoso! Por eso dice Pablo, ¿quién nos puede separar del amor de Dios? Ni lo alto ni lo profundo. ¿Quién nos puede condenar si Él es el que nos justifica? No culpables, no culpables. Eso es algo hermoso. Que alguien le diga, usted no es culpable después de haber sido a un tribunal, haber ido y de todo, inocente. Pero ¿cómo así que inocente si yo sí cometí ese pecado, ese delito? No, pero fue que alguien pagó por su delito. Alguien fue a la cárcel por usted y pagó ese delito. Usted es inocente. Eso fue lo que pasó con nosotros. Qué maravilloso, qué hermoso saber todo eso. Eso nos debe mover a vivir una vida distinta, diferente. Eso nos debe enamorar de Él. Eso nos debe generar en nosotros una pasión por Él, una pasión por este evangelio. Eso nos debe mover nuestra vida a vivir diferente. ¿No creen, hermanos? Tenemos que vivir de una manera diferente cuando comprendemos este evangelio, cuando lo vivimos, cuando lo sentimos. Y saber que todo eso lo hizo sin que nosotros lo mereciéramos. Fue por pura gracia, por puro amor incondicional e inmerecido por parte de Él hacia nosotros. Porque el amor de Él es eterno, Él es perfecto, ¿no? Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí ve lo que dice? No haya ninguna condenación para nosotros. ¿No cree que eso es algo tan glorioso? Ya no estamos condenados, ya no hay ninguna condenación, pero para los que andan conforme, leamos otra vez, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y es ahí nuestra tarea, es ahí nuestro reto. Ay, todo tan bonito, ¿cierto? Pero tenemos que andar conforme al Espíritu, porque si no andamos conforme al Espíritu, andamos entonces en la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Ahí está. Por eso hay una inconsistencia, por eso cuando yo hablo con personas que dicen que van a la iglesia, y en esta semana tuve esa oportunidad de hablar con una chica que va a una iglesia, no voy a decir el nombre de la iglesia, no interesa en este momento. Y ella decía, no, yo voy a la iglesia, yo llevo tanto tiempo en el evangelio y de todo. Y dije, qué lindo, qué bonito.
chévere. Y con un solo acto que hizo esta niña, yo dije, sí, chévere que vaya a la iglesia, chévere que cante las canciones que allí se cantan, chévere que sea una líder de grupo, muy bonito, chévere. Pero lo que tú dices y haces es totalmente contrario. Qué triste, ¿cierto? Con una sola actitud mostró que no andaba conforme al Espíritu, sino conforme a la carne, y que el Evangelio no había ni siquiera entrado a su vida, no lo comprendía. Pero a la gente no le importa eso. A la gente piensa que porque tiene un carisma con las personas, o porque habla bonito, o porque eso, la ponen como líder. Aquí hará alguien a otras personas cuando ni siquiera ella ha sido guiada, ni discipulada, ni entrenada. 2, 3 preguntitas que le hice y ella evadiendo. Le dije, no, tranquila, la dejé ahí porque ¿para qué me pongo a confrontarla? Allá ella tendrá su pastor y allá ella mirará. No hay nada que decir, con lo que ella dijo ya suficiente. Y entonces esto lo mueve a uno y eso lo confronta a uno también, porque así como quizás yo evalué a esa personita, pueda que otros me estén evaluando también a mí. Nadie es exento de eso. Pueda que otros también me estén evaluando. Cuando vean que el Evangelio no ha afectado mi vida, cuando no me vean adornar el Evangelio, sino al contrario, distorsionarlo, dañarlo, ensuciarlo, manosearlo. Sí, entonces pueda que también suceda. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y por eso Dios me movió a decir, habla el Evangelio, predica el Evangelio, pero primeramente me lo tengo que predicar yo. Para escuchar esto, para sacar estos textos, para leerlos, tuve que meterme, tuve que estudiar para decir, Señor, muéstrame. Porque no es solamente yo venir a hablarles a ustedes y chévere, pero es que esta palabra es para mí. No importa cuántos años llevemos en la iglesia, no importa cuántos años llevemos de vida cristiana, pero si ni siquiera una parte de ese evangelio ha afectado mi vida, pues yo estoy perdiendo el tiempo. Estoy perdiendo el tiempo porque yo no le tengo que agradar a los hombres, sino es a Dios. Y Él es el que me va a juzgar, Él es el que me va a cuestionar las cosas. Y si yo no lo hago, Él me va a avergonzar. Porque Él lo va a avergonzar a uno en público, porque lo ha hecho y lo ve uno tras vez con esas personas que aparentemente llevan una vida perfecta y cualquier descuido le descubren toda la mentira que hay en ellos y los exhiben públicamente y eso es muy doloroso, uno le da tristeza porque dice, bueno, fueron un ciudadano de a pie, pues listo. Pero personas que han estado en liderazgo, en eminencia, que sean avergonzados públicamente, eso duele, eso da tristeza. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y tenemos todos los días que nosotros predicarnos a nosotros mismos el Evangelio. Cuando nos sintamos desanimados, cuando nos sintamos debilitados, predícate el Evangelio, predícate el Evangelio. Porque Él es el único que trae vida y salvación. Él es poder de Dios para todo aquel que cree. Tenemos que predicarnos el Evangelio, no solamente a nosotros, sino a los que nos rodean. Estamos en unas épocas donde todo mundo quiere ser buena gente, donde todo mundo quiere compartir, donde se les despierta el sentimiento por la familia, el deseo de compartir, de dar, de quitar, de poner. Todo es un sentimiento, todo es una emoción. ¿O no es así? Aprovechemos estas épocas y prediquemos el Evangelio. Llevemos a esa gente a salir de esa oscuridad, de esas tinieblas, de esa muerte. Prediquémosles el Evangelio. Dice, en la cruz de Cristo venció el pecado a nuestro favor y en la resurrección venció la muerte también a nuestro favor. Eso lo dice 1 Corintios 15, del 55 al 57. Dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley.
pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué se venció en esa cruz? El pecado, se venció la muerte. Y eso es algo glorioso. Así garantizó todas y cada una de las promesas hechas por Dios a sus hijos. Segunda de Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. La resurrección constituyó el grito de victoria sobre el pecado y sobre la muerte, no solo en la vida de Jesús, sino también en la nuestra. Si Cristo no resucitó, ¿qué pasa? Si Cristo no resucitó. Que esa fue la pregunta que le hizo Pablo a los Corintios. Si Cristo no resucitó, entonces somos los más tontos, porque nuestra fe es en vano. La resurrección garantizó la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Esa fue la evidencia que el Padre nos dio de que Él era el Hijo de Dios y que su muerte venció la muerte y que su muerte venció el pecado y exhibió públicamente a todas las entidades del mal. La evidencia de la resurrección es la que el Padre nos dio de que nuestra fe no es en vano, que tenemos una esperanza de fe, que es que también nosotros, como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Si nosotros no tenemos la esperanza de esa resurrección, pues estamos perdiendo el tiempo. Nuestra fe es inútil. Nos pueden llamar pobrecitos, dignos de lástima, creer en algo que no tiene una evidencia pública. ¿Y la evidencia cuál fue? La resurrección de Cristo. Ahí ese es el Evangelio. Por eso nosotros tenemos que conocer el Evangelio. Porque si nosotros no conocemos el Evangelio, no podemos primeramente glorificar a Dios. Si nosotros no conocemos el Evangelio, no podemos darlo a conocer. Y si no lo podemos dar a conocer, entonces vano es todo lo que nosotros hagamos aquí dentro de la iglesia o fuera de ella. Porque la esencia del cristianismo es el Evangelio. Por eso es un tesoro que está en vasos de barro, dice Pablo, y esos vasos somos nosotros. Y a nosotros se nos fue dado, se nos fue encomendado, lo tenemos que guardar, cuidar y dar a conocer. Ese es el tesoro más grande que nosotros tenemos, el Evangelio. El Evangelio tiene tres componentes importantes. En el Evangelio hay 3 eventos importantísimos que tenemos que conocer. Primero, la vida de Cristo, quien cumplió la ley de Dios a cabalidad y así acumuló méritos que luego pueden ser imputados a favor del hombre. Ese es el evento principal, que cumplió a cabalidad la ley y por eso pudo hacer méritos para que esa justicia nos fuera imputada a nuestro favor. Segundo, la muerte de Cristo que pagó por el pecado del hombre. Eso es un evento importantísimo, que fue la muerte de Cristo que pagó por nuestros pecados. Y la resurrección de Cristo que apunta a la victoria sobre la muerte y el pecado. Sin ella aún estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. Y les dejo como tarea, porque se acabó el tiempo, pero ya terminé de exponer los textos bíblicos donde se hablaba del Evangelio. Les dejo como tarea 1 Corintios 15, del 1 al 4, donde Pablo les vuelve a definir y a volver a explicar el Evangelio a los corintios, porque la iglesia de Corintios no estaba entendiendo el Evangelio. Entonces, mis hermanos, aquí está el Evangelio. Ese es el Evangelio que tenemos que vivir, que tenemos que sentir,
y que tenemos que predicar. Amén. En el ayuno, los que quieran asistir al ayuno, voy a continuar con este tema y voy a tratar el tema cómo luce una vida transformada por el Evangelio. Y vamos a ver cómo luce una vida que ha sido transformada por el Evangelio. Y ahí, a través de lo que Dios nos enseña en su palabra, nos vamos a mirar a nosotros mismos y vamos a mirar si nuestra vida luce como una vida transformada por el Evangelio. Amén. Entonces, hasta ahí la enseñanza de hoy. Amén. Espero que Dios haya hecho una obra en cada uno de nosotros y que esta palabra quede sembrada en cada uno de nosotros y en nuestros corazones. Amén. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. La niña nos va a acompañar con una canción, pero primero voy a orar y ella luego va. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque eres tú, Dios, a favor de nosotros. Tú nos amas tanto, mi amado Dios. Tú nos has dado tanto, Señor, y nosotros te hemos dado tan poco, mi amado Rey. Pero Dios, gracias. Gracias porque tú nos enseñas. Gracias porque tú nos recuerdas. Gracias porque tú quieres, Padre, que seamos siervos para tu gloria. Y por eso, Señor, reafirmas conceptos, reafirmas definiciones, Padre. Por eso nos recuerdas, Señor, ese sacrificio perfecto, Padre, que tu Hijo hizo por nosotros y a favor nuestro. Padre, te doy gracias, Dios. Te alabo, te bendigo. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí en el templo y los que se conectaron a través de las redes sociales. Permite que esta palabra, Señor, dé fruto, un fruto al 100%, Padre, para que podamos ser verdaderos, dignos hijos tuyos y representantes de tu reino, Padre, en esta tierra. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la el madero, a él no lo mataron, se entregó primero.